se entienden, además lo decimos, que no se entienden entre ellos. ¿Por qué? Porque el entendimiento supone que hay otra persona que también está intentando comprendernos. ¿Y por qué nosotros olvidamos que la primera... ¿Y por qué es el entendimiento una potencia anímica? Porque con el primero que tenemos que entendernos, o el segundo, el tercero, el cuarto, o el 17º, es con el espíritu. Tiene que haber entendimiento con el espíritu, porque el entendimiento habla, el espíritu habla, y yo le hablo. Y fíjense usted qué curioso, esta mañana, por ejemplo, en la meditación, ha terminado la meditación diciendo una plegaria. Y uno dice, ¿cómo se ha metido una plegaria en una meditación que parecía que no acabaría así? Pues acaba así. Porque cuando te colocas, necesitas entenderte con alguien, el algo, y entonces provocas una plegaria que es una palabra dirigida a ese algo para que nos ayude en las cosas que nosotros tenemos que hacer espiritualmente. Por esto yo ayer hablaba de ciertos silencios que son egolátricos. Porque, claro, la gente se pone en silencio. Qué tranquilo estoy. Qué bien me va. Porque he ajustado mi vida a lo que me va bien. Y el Espíritu dice, no, hay que ajustar la vida a lo que va bien a todos. Claro, si uno se va haciendo ególatra, acaba pensando que lo que él está pensando, aunque dice que no, que se pone la mente en blanco, pero sale de la mente en blanco y sigue pensando lo que pensaba. Y el que se mete con el espíritu acaba con la cabeza gacha. ¿Por qué? Porque le han dicho que, oye, las cosas éticamente no están funcionando. En su vida, en su familia, en su manera de ser, no está funcionando. Porque no está optimizando la situación de los que le rodean. En una palabra, justicia. ¿Qué significa ética al final? Justicia. Que es equilibrar las cosas, ponerlas en su punto justo. Esta justicia que está fallando en el mundo, es evidente que como no hay alma, no hay espíritu, pues tenemos injusticia para dar y vender y para mucho futuro. ¿Tenemos que nosotros que acabar con esta manera de pensar de esta sociedad? Pues mire, si no se lo metemos a los niños y a las niñas pequeños, que ahora están empezando a hablar, y cuando llegan a su casa y digan la palabra espíritu, su padre diga, caramba, ¿y este de dónde viene? Viene del futuro. Está hablando ya el lenguaje nuevo. No tiene nada que ver con tu lenguaje avaricioso. Este que decimos, tú déjate de historias, aprende todo lo que sea, luego pisa a quien tengas que pisar y para arriba. Es la educación que dan ahora. La teñimos como queramos, pero es la educación. Por tanto, ajustar nuestra vida según el entendimiento anímico, y el entendimiento es biológico. No es una cosa especial, que me vengan un sombrero que me ponen encima. No, es biológico. Entiendo, como la inteligencia, entiendo porque mi naturaleza me ha dado la capacidad de llegar a este entendimiento, no solo con los demás, sino con el espíritu, que es principal. Porque si yo no me entiendo con el espíritu, no me entenderé con los demás. No me entenderé. Y en las cosas serias no me entenderé. Porque ahí pondremos todos los problemas del mundo. Por tanto, claro, cuando llega el momento determinado, decimos físico, emocional, mental, ático, Alzheimer. Alzheimer espiritual. No hay ático en esta casa. No sé dónde puse las llaves, no lo sé. Hay que recuperar esas llaves. ¿Con qué? Con la memoria. No la memoria, esto de aprender de memoria las cosas. No, las gafas. Esta mañana me pasaba a mí que yo buscaba las gafas de sol porque tenía que cambiarlas con estas. Y cuando abro, me encuentro que estas estaban en y las de sol las llevaba puestas.
Memoria. No, no es lesta la memoria. La memoria... ¿Dónde he puesto las llaves? En el fondo del mar, donde tiraste las del ático. La memoria es acordarse continuamente del espíritu que hay dentro de nosotros. Continuamente. Y si una santa dijo que entre los pucheros andaba el Señor, yo digo, continuamente, aunque cultives unas hierbas, aunque hagas pañales, pero con mucho espíritu. No puede estar ausente de ninguno de nuestros actos. Y esto va formando el carácter espiritual que yo os digo con sinceridad, que cuando uno ha alcanzado esto, no hay quien se lo quite. Ha conquistado algo que sabe perfectamente que le ha dado sentido a su vida. Y andamos toda la vida buscando el sentido a la vida. Lo tenemos dentro. En el ático, pero el sentido del edificio y tal, ¿cómo acaba cuadrado? No acaba cuadrado, hay un ático con un jardincito arriba y tal. Oiga, hay que ir a este jardincito. Cuando meditamos y decimos, no, me voy al campo, oiga, vayan al jardincito interior que tenemos todos, este ático maravilloso donde realmente podemos descansar. Porque produce un descanso tremendo. Yo he pasado problemas últimamente bastante fuertes, de cosas de salud y tal, familiares, etc. Agotado, estaba agotado. Me iba de hospital en hospital, 70 días, un follón. La gente me decía, ¿tú cómo puedes aguantar? Porque estoy contento. Estoy contento. He logrado algo en mi vida que no me lo puede arrancar nadie, y es el contento. La alegría, el gozo de vivir y saber por qué vivo. Salgamos de aquí todos sabiendo por qué vivimos. Nunca más esta pregunta. Nunca más. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo he venido? Mis padres no me pidieron permiso. Tampoco te pidieron permiso para marcharte. Oiga, oprime. No pensé, pues tú, me voy a tomar una cerveza. O a ver si encuentro a alguien que me hable de chistes. Oiga. Que no salgamos de aquí sin saber que la vida tiene sentido. Que lo tiene. Y ustedes tienen la capacidad de entenderlo, saberlo, encontrarlo. Yo lo digo en plan exigente. Yo no puedo. Cada uno es cada uno, lo han dicho antes, cada uno es cada uno y cada uno tiene que vivir su propia vida. No voy a decir nada, pero es que, ¿por qué no encontramos el gozo de vivir? Estaremos contentos. Muchos problemas que tenemos desaparecerán. El gozo de vivir. En el matrimonio, el gozo de vivir. Por eso estamos todo el día, ¿qué sentido tiene esto aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? El gozo de vivir. Transmitimos el que estamos contentos, alegres de vivir. Y eso es la memoria. No olvidarlo en ningún instante. ¿Saben ustedes a dónde conduce la evolución con el espíritu? Miren ustedes. O a la hominización o a la humanización. Todas las reivindicaciones que se han hecho esta mañana aquí es de gente que no es humana, sino hominizada. Han llegado a hominizarse. El resultado del progreso y todo esto es de la hominización. Por eso esa hominización va a la avaricia. Por eso la hominización va a pisar a quien sea con tal de tener más dinero. Va en contra de todo. Pero son gente hominizada. No digo que sean unos monos. He dicho que son hominizados. Pero lo único que humaniza es abrir el corazón y dejar entrar al espíritu. Humaniza.
De la hominización no saldrá la fraternidad, de la humanización sale sola. Una cosa más que sale sola. Hay gente de partidos de izquierda, bastante izquierda, que de repente están hablando de la fraternidad. Claro, y yo un día puse en Facebook, ¿es la fraternidad de la Revolución Francesa? ¿O es otra? Porque con la Revolución Francesa, oiga, estamos aquí pensando todavía a ver cómo luchamos. Es otra manera de ver el mundo, humanizado, espiritualizado, contextualizado con toda nuestra vida, con nuestros problemas, con todos los demás a mi alrededor, viendo lo que está pasando en el mundo, entendiendo que esto no puede seguir así. Y lo estamos viendo en el mundo. Cuando hablábamos de Buda, dice, Buda fue debajo de una higuera, nos dijeron el otro día que recibió la iluminación. Pero ¿cómo llegó abajo de la higuera? Estaba en un palacio. Vivía en un palacio, no conocía nada. Pero salió 4 veces, vio un enfermo, vio un muerto, que se lo llevaban a enterrar, vio un monje, vio un sufrimiento. Los días de palacio estaban contados. ¿Pero qué había visto él? Porque lo mismo que vio él, lo vemos todos los días en la televisión. Que yo sepa, nadie ha hecho un budismo. Pero lo vimos, lo mismo que él vio 4 veces que salió, lo vemos todos los días de televisión, además mientras comemos. Y vemos el desastre y la desgracia de la vida, que es lo que formó al final el óctuple sendero, venido de las 4 nobles verdades, en donde las 4 nobles verdades era saber que esto es sufrimiento. Y el octavo sendero, el óctuple sendero, no es que sean 8, es que son formas octavas de ver la justicia. Y solo viendo la justicia, o solo activando la justicia entre nosotros, crece y crece el espíritu. Y no toleramos que este mundo siga así. No podemos hacer nada, pero no lo toleremos. Hablemos con los amigos, no tolerándolo. Diciendo cómo vamos a votar o no votar, no tolerándolo. Buscando a los culpables. Porque si nosotros en nuestras conversaciones luego resulta que nos da igual, pues entonces, aunque nos haya provocado el sentimiento, nos quedamos sin budismo. ¿Y cómo se hace esta fraternidad? Porque la fraternidad lleva algo consigo. ¿Qué es la fraternidad? Pues es el entendimiento con los demás con amor, como hermanos. Da igual que el padre o madre, el hijo y la hija, el espíritu lo que provoca es la relación. ¿Por qué padre-madre? ¿Por qué madre e hija y no y padre e hijo de las Trinidades? Que también se ha hablado esta mañana en la plegaria. Los 3 dedos. Han explicado muy bien los 3 dedos. Ahí estaban las trilogías y aquí estaban las Trinidades. ¿Qué más da? Bueno, se llamaba padre y tal, porque el mundo en el que vivíamos pues no era como el de ahora, que empieza a contemplar la situación de la mujer. Pero da igual, lo que importa es la relación. Y porque hay esa relación, o intuimos esa relación, o sale de nosotros esta relación, somos capaces de decir, bueno, pues entonces somos fraternales, somos hermanos. Y encima hay una cosa, en las tradiciones religiosas, sobre todo en la cristiana, te dice 50%. Si no amas a Dios a quien no ves, perdón, si no amas al hombre que ves, a la mujer que ves, y dices que amas a Dios y tal igual, mentira. Cuando ayer dije, es que, sí, para nada, o hay fraternidad o no hay salvación, cuento. O sea, ¿qué crece dentro de nosotros? Espíritu de fraternidad. ¿Y por qué? Porque yo lo he fomentado dentro, lo he activado yo dentro. Yo no estoy hablando de ir a escuchar sermones, ni conferencias como esta, ni cosas por el estilo. Yo estoy hablando de decir, oiga, las llaves del ático las tiene usted en las manos. Suba, abra, coja los muebles del piso de abajo y métalos. Verá usted como todo es armónico.
Pero para esto es necesario tener mucha voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. ¿Qué es la voluntad? Porque ahora el profesorado y tal, la educación, dice, este niño, le dice a sus padres, dice el profesor, es que no está motivado. La motivación. Han cambiado voluntad por motivación. No se atreven a decir, no, es que este niño no tiene voluntad, esta niña no tiene voluntad para estudiar, para trabajar y tal. No, no está motivado. Pues a ver cómo lo motivamos. ¿Cómo lo motivamos? Si le hablásemos del Espíritu, le hablásemos de las cosas cariñosamente, que es amorosamente, estaríamos proporcionándoles la voluntad. Enseñar a los niños a querer la naturaleza. Lo hemos escuchado estos días. No a mirar la naturaleza, dice a querer la naturaleza. Y querer a los demás. Voluntad viene del verbo volo, que es querer. Por tanto, mientras no queremos, no amamos, no desarrollamos nuestra voluntad y por tanto somos gente sin voluntad. Por esto la gente dice, no, es que es necesaria la voluntad política. Tiene retranca. Es que no hay voluntad política para hacer esto. Lo que no hay es amor, cariño y ética para hacerlo. Y lo disfrazamos de progreso, mientras realmente estamos retrocediendo en el mundo del espíritu. A ver a dónde vamos a llegar. La tierra, porque revela, es la gran revelación. Se habla mucho de la revelación. ¿Cómo llega la revelación al ser humano? A través de la naturaleza. Es reveladora. Está ahí para revelar, para decir exactamente todo lo que te estoy diciendo ahora. Y claro, decimos, bueno, mediante el cielo, la tierra, amar el cielo, y estamos hablando nosotros del amor. Y por esto el matrimonio, entre lo masculino y lo femenino, sé muy bien lo que estoy diciendo, entre lo masculino y lo femenino es fruto del amor y es inviolable. Y no se puede separar a no ser que no hubiera habido nunca ese amor. El Papa lo solucionó en 2 minutos. Como no puedo deshacerlo, porque no puede, dice, ¿sabéis qué? Pues si al fin y al cabo no hubo sacramento, lo anulamos cuanto antes, casi estrés y gratis. Punto. Salva el dogma y por el otro lado optimiza la situación de los matrimonios que no se quieren. Porque no se han querido nunca. Hubo un atractivo, pero querer hasta la muerte, oiga, se necesita mucha voluntad. Y esa voluntad para quererse es la importante. Por tanto, fíjense ustedes, es fácil. ¿Tenemos memoria? ¿Tenemos? ¿Tenemos entendimiento? Tenemos. ¿Tenemos voluntad? ¿Tenemos? Pues no esperemos que venga alguien a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Cojamos las herramientas y empecemos a trabajar. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen, unos pincelazos, para que vean ustedes, después de haber estudiado las tradiciones religiosas, pincelazos, cómo está todo enmarcado justamente en el amor y cómo lo explican entre lo masculino y lo femenino, la tierra y el cielo, la unión y el entendimiento de esto. Empecé yo el libro queriendo exponer las místicas de todas las tradiciones religiosas. Cuando me fui dando cuenta de que la mística encerraba en sí un pequeño problema, que era que la mística podía ser muy egoísta, muy egocéntrica, muy sentimental, muy romántica, dije, esto no cambia el mundo. Y como si no cambia el mundo, no sirve para nada, fuera. Casi en todo el libro, 600 y pico páginas, no sale la palabra mística. Me cambié, me transformé, mientras escribía, yo me transformaba, quería hacer una cosa, el Espíritu sopla donde quiere, oye su voz y la voz dice, para el otro lado. Y todo un estudio que había hecho, todo lo que había recopilado y tal y que igual, a otra cosa. Y esta otra cosa está resumida en muchas cosas que he dicho hoy,
Fíjate que dice Ibn Arabi, que es un sufí extraordinario, nació en Murcia, es español, dice, Dios me conoce tanto cuanto yo le conozco a Él. No busquemos a ver si Dios me conoce o no me conoce. No, ¿cuánto conoces tú de Él? Porque esto mismo es lo que Él te conoce a ti. Fíjense ustedes el proceso. Fíjense ustedes, es importante. Si yo le conozco 5, Él me conoce 5. Si yo le conozco 10, Él me conoce 10. El resto no me conoce. Por tanto, si esperamos trascender, le demos muchos puntos de conocimiento, porque si no, mire, yo me voy para aquí y Dios se va para allá. No te conozco. Es fuerte, esa es la realidad. ¿Cómo vamos a inventarnos todo el conocimiento en el momento de la muerte? Es que hay gente que lo guarda todo para el final, y hay un momento que le pilla. Tradiciones. Unión de la tierra y el cielo. Unión de lo masculino y lo femenino. Unión del espíritu con el cuerpo. Nosotros tenemos la obligación de unir el cuerpo con el espíritu. Dejar que el espíritu se entrometa totalmente en nuestra vida. Y tengo un principio maravilloso porque es el hinduismo. El hinduismo es fantástico. Verán ustedes lo que explico. Pincelada, Miren ustedes, ¿saben cómo se llama la tierra? La tierra, la naturaleza. Prakriti. En el otro lado, ¿qué está? Purusha. El espíritu. Para que se entiendan, tanto me conoces, tanto te conozco, Prakriti se convierte en Shakti. Cuando tú dejas entrar el espíritu en ti, se convierte en Shakti, que es tierra sagrada. Lo hemos estado escuchando. La tierra es sagrada. Cuando la materia se convierte en Shakti, la esposa, Purusha se convierte en Shiva, el esposo. Y empieza la relación, el entendimiento. Es fantástico, ¿Cómo está explicado? Cuesta, Pero esto es el resumen. Budismo. Samsara, la rueda de la vida. La rueda de las vidas. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Subimos al primer piso, al segundo, al tercero. No llegamos al ático, otra vez. Buscando las llaves en el fondo del mar. Samsara, la tierra, repetición, 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 repetición. Lo otro, liberación. Liberación de la dualidad, que es justamente la negación de la ignorancia. La tierra es ignorante en el momento en que él encuentra la posibilidad de llegar al nirvana, que es la liberación, se ha producido el entendimiento y ya tienes salida libre. Ya tienes la liberación. Fíjense ustedes, budismo, hinduismo, que si no hubiera sido por la conversación discutida de filosofía del Atman, el budismo hubiera sido pues una parte del hinduismo, pero como había un problema con el Atman, no voy a entrar, y por tanto pues ya hicieron otra cosa. Taoísmo. El diafragma, que ustedes conocen, la ruedecita aquella, la mitad así, con una línea sigmoidea. Aquí está lo masculino, aquí está lo negativo. Hay un circulito en lo negro-blanco y un circulito en lo blanco-negro. La dualidad, la tierra y el cielo. Y esto es movimiento del Tao dentro de nosotros, que cuando se consigue es el Tao. La judeo-israelita. La alianza entre un pueblo, entre comillas, elegido, y Yahvé. Y los profetas, venga a decir a todo el pueblo que no fuesen infieles a Yahvé. Se pasaron siendo infieles hasta ahora. Ellos y nosotros. La alianza, la fidelidad del cielo era la no fidelidad de la tierra y por tanto la tierra no estaba de acuerdo, no se entendía con la alianza que Dios había hecho, Yahvé había hecho con su pueblo. La musulmana. Tengo que ir con mucho cuidado con lo de los musulmanes porque estamos en pleno conocimiento, no es fácil decir las cosas,
En mi libro está explicada una cosa que no he visto en ningún sitio, pero la repensé y pensé y pensé, y como ustedes son muy inteligentes, voy a leer la última parte del párrafo, a ver si lo entienden. Enseguida acabo. Enseguida acabo porque aquí dice conclusión. Leo. Sirva de introducción al tema una frase del Corán que dice: hay que tener presente que todo lo producido sobre la tierra, incluidos los seres humanos, presentan la condición de mitad de una posible pareja. Bueno, leí muchas vueltas, aquí hay un trozo muy largo, no quiero ofender a nadie, hice un pensamiento que está en el libro y creo que... Y digo, hay una interpretación que indica que la cultura musulmana no acaba de hacer suya, y de ahí los enormes problemas que se derivan, que lo simbolizado por el comportamiento del hombre respecto de la mujer cubierta, lo que viene a significar es la protección de Alá respecto de la tierra. Simbolismo, interpretación, sigamos. Esta interpretación me reafirma en que si un día en que la musulmanidad descubra en ambos sentidos a la mujer, no solo en el vestuario, sino en la dignidad también, porque son listísimas e inteligentes, la sociedad occidental entenderá mejor esta otra cultura. ¿Me han entendido lo que he querido decir? Supongo que sí. He hablado de velos. Lo que ha querido explicar en estas dos intervenciones, y antes de que suene otra la campana, es la inmensa y radical responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada persona, respecto a su relación con el espíritu, que es la estructura divina que está incluida en el ser humano y por tanto podemos hacer el proceso de Dios en la tierra. Porque Dios es palabra semántica, que la semántica encontró para definir o significar lo sublime, lo absoluto, lo no mensurable, cuyo contenido ha ido variando a través de la historia. Probablemente dogmatizar sobre estas palabras ha creado la confusión en el mundo y no es posible entenderlos ni entendernos. Tal vez este absoluto de vida, intrínseco al mundo, inmanente en cada uno de nosotros y en toda la naturaleza, y continente de este cosmos, porque en él existimos, en él somos, en él vivimos, sea la forma de transformar el desastre y la corrupción del mundo en un mundo que decían los filósofos, de bondad, de unidad, de verdad y de hermosura. Han dicho que hoy es San Francisco, un santo que no supo nada de holística, pero fue el más holístico de todos los santos. La naturaleza, ama la naturaleza. Y en su nombre, voy a terminar, si me permiten, voy a decir una plegaria, porque al final todo se transforma en plegaria, como ha dicho Setish Kusman esta mañana, cuando explicaba los mudras, y ha terminado haciendo una plegaria. Yo quiero terminar haciendo una plegaria que es bíblica, pero se dice que es de San Francisco de Asís. Y lo digo. El Eterno nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro ante nosotros y nos sea propicio. Que el Eterno nos muestre su rostro, el algo, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. He terminado. Carlos González. Bueno, gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Yo encuentro un denominador común entre todos los ponentes, ¿no? Que creo que estaréis de acuerdo. Podemos encontrar más.
y es que todos pretenden o pretendemos ayudar a mejorar la comunicación con nosotros, con los demás, con la Tierra, ¿no? Y a lo mejor nos estamos olvidando de 3 personas que permiten esa comunicación, que son las 3 intérpretes que tenemos aquí, ¿no? Un aplauso para ellas. Intérpretes que no traductoras. Porque dice, ¿cuánto se pierde con la traducción o cuánto se gana? Porque ponen su corazón. Y son 3, Ana, Tania y la bebé de Tania, que aún no tiene decidido el nombre, ¿no? Entonces, necesitamos gente que nos conecte, que nos ponga de acuerdo. Necesitamos intérpretes por todos los lados, ¿no? Y yo pienso que de alguna forma cada ponencia ha sido un intérprete. Pues voy con mi intérprete. Entonces, mucha gente... está bien la idea de partir la ponencia en 2, porque entonces las preguntas, en medio de las 2 ponencias, te las van soltando, ¿no? Y ves el hilo conductor. Entonces, claro, en mi caso está clarísimo. ¿Qué es eso del nuevo ego? La nueva interpretación del ego. Todos os preguntabais lo mismo, ¿no? Entonces, antes de entrar en esta segunda alfabetización, vamos a ver, porque es esencial este nuevo concepto de ego, ¿no? Claro, primero, notaremos una autoridad interior que dice, no puede haber un nuevo concepto de ego, porque hemos sido educados en autoridades. Claro, ¿cómo voy a saber yo más que los grandes sabios? Pero no hablamos de ser creativos, no hablamos de conectar con nuestra propia sabiduría. Hay una forma de honrar las tradiciones nueva, que es trascendiendo las tradiciones. Por eso son tiempos nuevos, ¿lo veis? Es la forma de honrarlas. De la misma forma que la forma de honrar un hijo a su padre cuando tiene determinada edad es decir, papá, muchas gracias por todo, pero ahora salgo fuera de casa a crear mi propio hogar. Ese es el punto en que estamos ahora en la humanidad. La forma de honrar el pasado es con un horizonte nuevo. Y eso es lo que pretendo con esta nueva definición del ego, que es diferente a la de las tradiciones. Bueno, me voy a servir de esta imagen, pero antes vamos a dar, para el hemisferio izquierdo, vamos a dar una definición así intelectual del ego, que me habéis pedido, ¿no? Yo lo definiría así. El ego, esta nueva definición del ego, esta nueva mirada del ego sería nuestro centro de conciencia para nuestra naturaleza humana, o nuestro centro de conciencia de nuestra naturaleza humana. ¿Lo veis? Si yo lo aparto, pierdo algo de la naturaleza humana, porque es el centro de conciencia. Lo repito porque es importante que os llegue. El centro de conciencia de nuestra naturaleza humana. La dualidad ha hecho que enfrentemos nuestro centro de conciencia como humanos a nuestra parte espiritual. Es el juego de la dualidad en todas las tradiciones, con diferentes nombres. Bendito sea ese juego, pero toca ir acabándolo, trascendiéndolo, que no enterrándolo. Es la forma de honrarlo, ¿no? Entonces, claro, ya lo he definido intelectualmente. Ahora desde el sentir, con las gafas de Fidel, ¿no? Vamos a definirlo plenamente, por eso está esta imagen aquí. Vamos a imaginarnos... un detalle que se me olvidaba. Estaremos de acuerdo todos en que hay que iluminar nuestra humanidad, ¿correcto? ¿Y cómo vamos a iluminar nuestra humanidad si nuestro centro de conciencia de la humanidad no lo iluminamos, que es el ego? Es una contradicción. Por eso, amigos, no lo conseguíamos. Hablábamos, pero el mundo no mejoraba. Y mientras busquemos buenos y malos, estamos en la película del oeste. Claro, hay que trascender esa película del oeste. El guerrero se tiene que trascender en el pacificador. Pero está bien que haya sido guerrero antes. Nelson Mandela era un guerrero, odiaba al hombre blanco, era violento. Y sin embargo, en la cárcel dice, de esta no salgo. Dice, hombre, pues aquí tengo hombres blancos, mis carceleros. Nunca he sido amigo de un hombre blanco. Y conoció al hombre blanco y vio que tenía la misma naturaleza, su mismo centro
de naturaleza humana, el ego. Ahora yo os invito a una experiencia. Yo voy a decir una frase y veréis que la rechazáis. Bendito sea nuestro ego. ¿Pero no es un movimiento del corazón esto? Entonces, ¿cómo puede ser del corazón si rechazamos una parte nuestra? No, es que no me puedo fiar de él. ¿Y por qué no te fías de él? ¿Quién desconfía del ego sino el propio ego? Es una maniobra de la dualidad que ha escindido el ego en dos, el ego espiritual y el ego normal, y los enfrenta. Ahora vamos a sentir ese ego. Necesario una nueva definición del ego para iluminar nuestra humanidad. Si yo solamente medito y aparto el ego, ¿cómo voy? Cuando habla las tradiciones de iluminar al ser humano, ¿qué hay que iluminar? ¿Su corazón? ¿Su ser? ¿Será el ego lo que hay que iluminar? Pero lo apartamos porque en el juego de la dualidad no se puede empoderar el ego. Tienes que sentirte pequeño. Tiene que nacer el guerrero. Pero el guerrero se consume en su propio juicio y en el juicio de los demás, tarde o temprano. El guerrero es importante porque te hace conseguir el valor en ti mismo. Fidel, del que he aprendido muchísimas cosas, me abrió una nueva visión del guerrero, muy interesante. Dice, hacen falta los guerreros porque hay mucha gente que está tumbada y el guerrero las levanta. Dice, oye, que te están explotando, oye, que está ocurriendo esto. Pero si todos somos solamente guerreros, lo que tenemos es una guerra. Hay un paso previo, levantar. Luego tiene que venir el pacificador. Y esta definición de ego es para despertar a ese pacificador. Veréis cómo. Hay que sentirlo, ¿no? Vamos a imaginar que nuestro ego, nuestro centro de conciencia como humanos, nuestra humanidad, es la niña. Y nuestro ser, nuestra parte trascendente, es la rosa. El ego siempre se ha pinchado con la rosa. Pero es un programa que llevamos dentro. Bien, ¿en qué ha consistido la dualidad, este programa de la dualidad? En desconectar nuestro ego de nuestro ser. Y para suplirlo hemos hecho proyecciones de nuestra identidad. Cada tradición ha hecho religiones, que era lo correcto. Porque como no puedes conectar el ego con tu ser, pues tienes que delegar con algo que haya afuera. Y eso ha creado una diversidad, una riqueza y cosas hermosas. Pero también conflictos. ¿Lo veis? ¿Dónde está la base de los conflictos? Lo que explicábamos ayer. Esos dos principios por los cuales se rige la dualidad y nuestra educación, la primera alfabetización, que es el principio de autoridad y el principio de delegación de nuestra auténtica identidad. El ser es donde está nuestra sabiduría y nuestra creatividad. Como no podemos conectar con él, porque el juego consiste en no conectar con él, y todo ayuda. La creación de países, de naciones, de religiones, ayuda a que no conecte. Es un juego. No lo estamos criticando, queremos trascenderlo, queremos entenderlo. Entonces, como no puedes conectar con tu propia sabiduría, necesitas autoridades exteriores, ¿lo veis? Y entonces buscas el conocimiento siempre fuera, en el libro exterior. Absolutamente correcto para la primera alfabetización. Pero aquí hablamos de una jugada más potente. Si hablamos de espiritualidad, es que llevamos una sabiduría dentro. Pero si la enfrentamos al ego, ¿cómo vamos a iluminar al ego? Es el juego de la dualidad. Nadie está fallando. Es el juego. Y ahora hay un cambio de juego que muchos sentimos en nuestro corazón. Y consiste en salir de casa, honrar la tradición, es que cada tradición verta el agua del río en un mar común. Las culturas y las naciones que viertan el río, el agua, el limo, la experiencia que llevan en un mar en común. Pero aquí hay que renunciar, amigos, al curso. ¿Y qué es el curso? El ego en dualidad. Confundimos el agua con el curso del río. Estamos atados, por eso nos peleamos unos con otros y que acabamos en la película del oeste. Pero sigamos sintiendo. He elegido una niña por lo que significa esa niña. Dijimos ayer que el ego nace puro e inocente. Y entonces se dice, tienes un pecado original, o eres tonto, o desconfía. Si educáis a un hijo así, ¿cómo os va a salir? Pues que no confía en sí mismo. Y como no confía en sí mismo, busca el reconocimiento de los demás. Busca manipular a los demás. Una multinacional manipula, sí, igual que nosotros. O la suegra no intenta manipular, que a lo mejor es lo mismo, solo cambia el tamaño de escala. Exactamente lo mismo. Entonces,
Imaginaos que sois ese ego. Inocencia, pureza y el ser, más de lo mismo. Ya no hay dualidad. Hemos reconocido el ego en su esencia y en su pureza, y el ser también. Estamos eliminando, trascendiendo la dualidad. Entonces, ¿cuál es el problema en el ego? Que ha sido educada en todas las culturas y tradiciones para no amarse a sí mismo en esa dualidad. Y pensamos, es que aquel es un capullo o un cabrón. Vamos a decir las cosas con su nombre. No, es que hay un juego que reparte los papeles. Y cuando, por ejemplo, lo que ha explicado Gunther, insultaba a su padre, tal, luego dice, ostras, gracias a mi padre, porque he encontrado mi propio poder. ¿Entendéis ahora la frase? Con el ejemplo de Gunther está muy claro, que os decía ayer. Entre el bien y el mal juega al escondite el amor. El guerrero ve el bien y el mal. El pacificador descubre el amor dentro del mal. Es un juego al escondite lo que hemos estado haciendo, todas las tradiciones, los pueblos. Hemos estado jugando a lo mismo. Entonces, hay que conquistar la pureza del ego. Hay que reeducar el ego. Y para eso propongo la segunda alfabetización. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Es una trampa, es una cárcel en el que cae el poderoso y el explotado. O sea, lo que nos hermana es nuestra ignorancia. Porque cuando, por ejemplo, Josep, cuando hablas del poderoso, cómo está explotando, ¿no? De ese dueño de la multinacional, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿su hijo no enferma? ¿No sufre también? ¿No es tan ignorante como nosotros? Luego hay algo que nos hermana a todos, la ignorancia y la falta de amor al ego. Dice, es que es egoísta. Tomás, que no tienes más remedio. Con el programa que llevas dentro, ¿cómo no vas a ser egoísta? Es que no te queda más remedio. Yo sé que lo que os propongo es un cambio brutal, ¿no? Es apuntar a un horizonte, dejar espacio para descubrir el amor en el juego del escondite de la dualidad. Y descubrir en el que oprime también el sufrimiento. No por un acto bondadoso. Hablamos de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es fabuloso porque puso amor en el juego del escondite. Y nosotros tenemos que encontrar el amor sin el juego del escondite. Lo difícil es salir, pero luego es mucho más fácil. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces os ruego que sintáis eso. Esa niña inocente y pura es vuestro ego. Y que notéis el rechazo. Bendito sea nuestro ego. Porque nuestro ego es el que se ha sacrificado. Mirad vuestras vidas. Solo se sacrifican dos cosas. El ego, vuestro centro de conciencia como humanos, y vuestro cuerpo, que enferma. El ser está muy tranquilo en el ático. Muy tranquilo. Puede crear todos los egos que quiera. El héroe de esta película es el ego. Y ¿cómo no lo hemos visto antes? Porque estaba prohibido. No es que seamos tontos. Es que el juego, ¿cómo el guerrero iba a tener compasión del oprimido si no lo oprime a alguien? ¿Cómo iba a descubrir Gunther el poder de ser su propio padre si su propio padre no le falla? Entre el bien y el mal, el amor juega al escondite. ¿Qué pruebas tienes? Ninguna. Porque un conocimiento nuevo no se puede basar en autoridades antiguas. Solo tengo la aprobación de vuestro corazón. Porque es un camino para conectar con tu propia sabiduría, para trascender las autoridades. Y cuando tú trasciendes, porque en el mundo alternativo hace autoridades, por eso se enfrenta al mundo oficial. ¡Hala! Una autoridad chocando contra otra, dándose cabezazos. Lo que hay que trascender es la autoridad. Yo sé cuando dices, oye, a mí no me veáis como una autoridad. Eso es, ¿no? Pero hay que llevarlo a todos los campos, porque está metido en nuestra educación lo de la autoridad. Entonces no podemos evitar, a menos que hagamos ese autoconocimiento, el pensar que lo nuestro es mejor que lo del otro. Hemos hecho autoridad de lo nuestro. Y volvemos a luchar. La dualidad otra vez enfrentándonos. Ser hermanos es fácil. Tan solo hay que reconocer que el que nos oprime o el que nos molesta tiene en el fondo el mismo problema. No se ama a sí mismo. Y a partir de ahí podemos arrancar. Porque si no, volvemos al laberinto de la dualidad. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a esos principios.
Vamos a ver qué propongo. Ah, una cosa, se me olvidaba, sí señor. Hay una frase que me gustó, bueno, he aprendido mucho de todos los ponentes y de las personas que me habéis preguntado, y una frase que me gustó mucho del el ministro de Bután, perdonad que no me acuerdo nunca del nombre, que dijo, las cosas bellas nos hacen felices. ¿Quién nos suscribe esto? Y yo os pregunto, ¿y desde dónde miramos las cosas? Desde nuestro centro de conciencia como humanos, no desde el ser. La experiencia es aquí. Entonces, ese centro de conciencia, ese ego, está programado en dualidad. Y por eso ve cosas bellas y cosas feas, la película del oeste. Pero ¿qué pasa si ese ego aprende a amarse a sí mismo? Si desplazamos esa educación, si le conectamos con el ser de verdad, que su pensamiento esté iluminado. No que tenga que apartar el ego, no, que el ego se ilumine con el ser, con el corazón que llevamos dentro. Entonces, ¿qué pasa si ese ego empieza a mirar las cosas? Si ese ego reconoce su propia belleza y su propia inocencia. Toma, que su mirada es la que crea la belleza. Simple y sencillo. Y supongo que la pregunta que tenéis, si es tan simple, ¿por qué no lo hemos visto? Porque no estamos sometidos a las grandes potencias, estamos sometidos a un paradigma. Y la prueba es que tú quitas al poderoso y se pone otro. Claro, no acabas nunca. Es cuando el guerrero se rinde. Dice, ostras, pero si es que una revolución y se rinde al final, aquí pasa algo. Y es cuando nace la sabiduría, ahí la sabiduría del guerrero, nace la sabiduría del pacificador. Y yo os propongo el paso siguiente a la sabiduría del pacificador. La de situarse en la azotea de la dualidad. La dualidad, lo que explicaba de los pisos, ¿no? El de abajo está más cabreado porque tiene menos espacio, va subiendo. Y entonces, las personas que van haciendo autoconocimiento se van situando en el ático, los pisos de arriba, tienen más luz, se les nota. Entonces, sus conflictos los tienen, pero más pequeñitos. ¿Lo ves? Entonces, la conciencia del ego puesta en el ático es la que tiene que ver cómo funciona toda la dualidad. Y honra a todos los pisos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que me entendáis. Yo tengo aquí mi guerrero, piso tal, perfecto. Y entonces dice alguien algo que me molesta, y sale mi guerrero. Pero tengo una parte de mi conciencia en la azotea, y dice, se ha encendido la luz del guerrero. Entonces, yo he detectado que el otro me quiere imponer algo gracias a mi guerrero, gracias a que he pasado por allí. Pero ahora desde la azotea digo, bueno, ahora no es necesario la guerra, entiendo el estado de necesidad del otro. Busca reconocimiento. Un torero, por ejemplo, traje de luces. ¿Qué busca? Que le reconozcas el valor. Diga, hombre, podría buscar el valor de otra manera, sí, pero si no le reconoces a él, no te va a escuchar. Dice, oye, ¿qué valor ponerte delante de un toro? Baja sus defensas. Y luego la seducción. Ese valor, hay tantas causas en el mundo. Oye, y gracias al toro, gracias al arte de torear. Algo te quema por dentro, ¿verdad? Pero es que es la única forma de que honres tanto al toro como al torero. Y tiene que ser desde la azotea, ¿lo ves? Y los pisos están interactuando, ¿no? Rabia hacia el torero. Entonces, es desde aquí, desde este trozo de conciencia que ya se ama a sí mismo, os propongo subir solo un trocito del ego, con pies en tierra. Un trocito del ego que interprete lo que recibimos desde los otros pisos, que dé sabiduría a toda la dualidad, para en un futuro vivir en un paradigma fuera de la dualidad, sin dramas. Algunos dicen, ¿el cielo en la tierra? Pues es vivir sin dramas. Pero si no sabemos cómo generamos los dramas, ¿cómo vamos a acabar con ellos? Entonces, en esta mirada de empoderar el ego se vuelve sabio porque conecta con el ser directamente, poco a poco, y por lo tanto sabe cómo ha generado los dramas y va desarticulando esos dramas. Pero honrando a sus experiencias de cuando creaba dramas, incluso cuando era talibán en el sótano. Porque claro, cuando vemos las barbaridades que hacen los talibanes, se despierta nuestro talibán. Vamos a bombardearlos, vamos a machacarlos. Perfecto. En vez de lo empleamos como luz roja. No, dice, oye, bendito sea mi talibán, que es la luz roja. Pero no le doy el poder, sino como luz de aviso. Bien, pues todo este mejunje, toda esta olla, y siento ahora Fidel, no tengo mi instrumento es la palabra, ¿no? Hacemos un mejunje allí, lo mezclamos
y decir, bueno, ¿y cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Y qué tiene que ver esto con la canción de Imagine? Vamos a ver qué tiene que ver. La canción de Imagine lleva en su esencia a trascender la dualidad. ¿Qué dice? ¿Cómo sería un mundo? Imagínate un mundo sin infierno y sin cielo, sin países. ¿Lo veis? Y continúa. Es un intento. Entonces, ¿qué significa? Que John Lennon en su corazón, y nosotros también, sentimos que eso es posible, pero no sabemos cómo hacerlo en nuestra mente, porque el obstáculo es que no sabemos conectar el ego, la niña, con el ser. Buscamos intermediarios que lo único que hacen es proyectar eso fuera y enfrentarnos a otras personas. Bien, entonces yo propongo, digo, bueno, esto tiene que tener tierra. Porque claro, lo que he dicho, dice, qué bonito, pero ¿y ahora cómo lo hacemos? Entonces, lo que yo trabajo es estudiar lo que hacen los demás. Es fundamental. O sea, cada uno tenemos nuestro punto de distinción. Entonces yo cada día me veo un vídeo, 2, ya os conozco a todos los que habéis, ya os conocí antes, y sin vuestro permiso os he estudiado, ¿no? Para aprender lo que me molestaba de vosotros. Y dice, se me ha encendido aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ha encendido este rechazo? Luz roja, vamos a ver qué pasa. Desde aquí, interpretación. Entonces, he aprendido muchísimo de vosotros, de lo que decís y de lo que no decís. Ahí empieza la sabiduría del nuevo paradigma. Sí, señor, se puede aprender de lo que el otro calla, de lo que el otro no conoce, gracias al otro. Porque es aprender desde la creatividad. Tú eres creativo, creas tu propio conocimiento y el otro te inspira. No es la autoridad, es el que te inspira. Claro, es un paso tremendo, ¿lo veis? Para la humanidad. Entonces, hace falta una dirección. Y para eso he creado estos 11 principios de la segunda alfabetización. Vamos a verlos, para no pasarme mucho del tiempo. El primero, los voy a leer para que los traduzcan bien, ¿no? Los derechos humanos han de establecerse como principios educativos esenciales. Es obvio que no es así. ¿Por qué? Porque no están encarnados. ¿Quién nos suscribiría a los derechos humanos? Probablemente faltan, pero tenemos un punto de partida, pies en tierra, hay un punto de partida. ¿Cómo es que esto no forma parte de las escuelas? ¿Cómo es que no está presente en todos los temarios? ¿Hay alguna ley educativa que nos lo prohíba? No. Lo no prohibido siempre es más grande que lo prohibido, pero nuestro victimismo nos lo hace olvidar. O sea, el poderoso no es tan creativo como para prohibirlo todo. Y ahí es donde, por ejemplo, la mirada de Gunther me encanta. Decir, oye, es que, mira, esto... no, en vez de competir con este, oye, creamos algo que no se le ocurra. Claro, entonces el poderoso no tiene defensa. Frente a la creatividad, no hay defensa. Lo que quiere el poderoso, entre comillas, porque es forzudo más que poderoso, lo que quiere es nuestro victimismo. ¿Lo ves? Entonces, hay que reeducar en la creatividad, pero pasando por el amor al ego. Si no, no sirve, porque no vas a tener una buena conexión con tu ser. Bueno, pues la primera propuesta es esta: hacer reales los derechos humanos. Es decir, que en la escuela, o en casa, o los sitios donde sea, o en la prensa, porque la segunda alfabetización es para todos los medios, se articulen cosas. Es decir, queremos cambiar la escuela. Bueno, pues un principio sería, ¿por qué no introduces esto? Creatividad, a ver cómo lo introducís. Seguimos. El autoconocimiento ha de contemplarse como un derecho humano, así como el acceso libre a las técnicas que permitan llevarlo a cabo. Si yo no sé por qué me enfado, claro, el problema es que nos enfadamos, no sabemos por qué nos enfadamos. Tú ves en un coloquio los políticos peleándose y estoy seguro que no entienden por qué se pelean. Claro, es imposible. Por lo tanto, la segunda alfabetización, un eje esencial. Conócete a ti mismo. Fijaos cómo funciona el principio de autoridad. Yo llevaba a mis alumnos a selectividad y les preguntaban el principio socrático. Y tenían que decir de memoria todo el principio socrático. Y yo decía al profe de filosofía, digo, hombre, pero no tendrás que enseñarles a conocerse ellos mismos. Vaya forma de honrar a Sócrates. Te daría una patada en el culo. Porque oye, a mí que me subas a los altares, a mí me importa un pimiento. Enseñarle a conocerlos. ¿Eran tontos estos profes de filosofía? No, estaban programados en la dualidad, en el principio de autoridad. Seguían la autoridad sin cuestionar nada. Hay que cuestionar la autoridad desde la sabiduría, no desde el enfrentamiento, desde el corazón. Bueno, pues esto ha quedado bastante claro. Vamos a por otro. ¿Yep? Ahora. 3. El conocimiento ha de estar abierto a la creatividad de quien lo recibe.
trascender el conocimiento en autoridades a través del espíritu científico. Claro, veis que va unido con el principio de autoridad. No, tiene que estar abierto a mi creatividad. ¿Qué hacemos en clase para comentar lo que dice el libro? Está claro que no sabíamos por dónde empezar, porque estamos desconectados de nuestra creatividad. ¿Y qué comentamos? Le dicen a los alumnos, bueno, a ver, comentad esto. Ni idea. Claro, hay que hacer todo un proceso en el colegio de a ver cómo en las clases se fomenta la creatividad. ¿Qué podríamos cambiar en este conocimiento? No hay nada prohibido. ¿Por qué no puedes cambiar un conocimiento? Son como rebeldías. Por ejemplo, os pongo un ejemplo bien tonto. Tú vas y te enseñan a meditar. Dices, no cruce las piernas. Entonces salta mi adolescente interior, que es una forma de sabiduría, y dice, oye, ¿y qué pasa si las cruzo? Pues déjame probarlo. Eso es lo que te voy a dar a la escuela. Y si no funciona, lo sabré por mí mismo, no porque me lo han impuesto. Y puede que descubra una nueva forma de meditar. Este empoderamiento del ego es un movimiento de nuestro adolescente interior. Es una rebeldía, pero de la sabiduría del adolescente. No del adolescente desequilibrado que pisa la raya de lo prohibido y se busca enemigos. No. Busco qué raya de lo prohibido es la que me interesa pisar y lo hago con sabiduría, tratando de no tener enemigos, de ser invisible, si es posible, a esos enemigos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, una forma que trabajamos en esta mirada de educar empoderando es aplicar el espíritu científico, que no es el método científico. Es decir, es muy simple la idea. Este conocimiento del libro, ¿desde qué caja se está pensando? Siempre pongo el ejemplo del darwinismo porque es muy fácil. Perdonadme lo de biología, porque es muy fácil, ¿no? ¿Qué supuestos han hecho el darwinismo? Pues hay una serie de supuestos. Pues averigüemos en clase. No en todos los temas, en uno, es igual, le enseñas el método. Oye, pues, ¿y qué casualidad? El darwinismo coincide con lo que desembarcaba en el siglo XIX. Hombre, qué curioso, ¿no? La competitividad, claro. Entonces, estamos mirando la naturaleza sin sentirla. A través, pues el colegio está lleno de eso, de autoridades. ¿Lo veis? No basta con ir a la naturaleza y que lo sientan, porque en el inconsciente sigue el darwinismo. Y ponemos ejemplos del mundo holístico siguiendo el darwinismo. Cuando el darwinismo es una teoría como la teoría de la relatividad, podría ser otra. La mirada de la física es lo bueno que tiene. Dice, oye, la teoría de la relatividad vendrá otra que abarque más. Dirá a un darwinista que vendrá otra y que abarcará más. No puede porque está atado por la autoridad. ¿Quién transmite eso? Los profes. O sea que tenemos un gran poder. Sigamos. Vamos a acelerar. Wow. Ahí va. Ahí está. Enseñar a conectar con nuestra propia esencia y creatividad ha de ser el fundamento sobre el cual construyamos cualquier sistema educativo. Bueno, es más o menos lo que hemos dicho al principio. Es decir, ¿conectar qué? Hay que decir la palabra, porque es que la evitamos. Conectar el ego, nuestro centro de conciencia y de sentir humano, con nuestra parte esencial. Cuando tú haces ese proceso de conectar el ego, de repente pues descubres que sabes hacer cosas que no has hecho. Toma, porque esa parte esencial seguro que ha vivido en otros egos. La sabiduría es fruto de la experiencia. ¿Cómo es que sé cosas que no he vivido? ¿Cómo es que el espíritu sabe cosas que no he vivido? Porque donde adquiere sabiduría el espíritu es a través de los egos. Y los hemos menospreciado. ¿Cómo adquiere sabiduría el espíritu como humano? Pues a través del ego. Ahora, ese espíritu sabe más que aquel ego. Bueno, ¿y qué? Y el padre sabe más que su hijo. ¿Eso le convierte en superior al padre? No. O sea, eliminar dualidad entre espíritu y ego. Seguimos. No os perdáis esta película, por favor. Bueno, voy a leerlo. Los valores democráticos de diálogo y respeto entre las personas han de estar por encima de cualquier ideología y formar parte de todo sistema de enseñanza. El valor esencial de la democracia es hacer reconciliable lo irreconciliable. ¿Lo ves? El tema que hay en Cataluña, si hubiese auténtica democracia, sería un reto. Hacer reconciliable lo irreconciliable. Pero no lo hay. Lo que hay es un régimen de libertades a medias. Ya no te meten en la cárcel, ¿no? Confundimos democracia con régimen de libertades y parlamentario, ¿no? La democracia es un acto educativo, no es un acto político. Es relacionarnos desde la dignidad, desde el amor y el respeto. Eso es la democracia. Lo otro es permisividad. Es decir, pues mira, no te pego una paliza, no te meto en la cárcel. Es un avance, hay que hacerlo. Pero tenemos que ir más lejos, ¿no? No os perdáis esta película, por favor. Diarios de la calle, Diarios de la libertad, está con varios nombres. Los maestros deberíais verla, es un caso real, ¿eh? Esta escena es preciosa, no me da mucho tiempo, pero esta muchacha
esta profesora era ignorante. Su ego era ignorante. Era su primer año y le meten con un grupo de bandas que se están matando. Bueno, pues ella conecta con su creatividad y resuelve lo que los demás no sabían resolver. Os lo dejo como incógnita para que veáis la película. Ah, y no os preocupéis por hacer más rica la productora, porque todavía no podríamos verla. Es muy difícil de pillar, pirata, está ahí. Vamos allá. 6. La democracia no se ha de quedar solo en el respeto mutuo. Ha de ser también el fermento que haga posible que las ideas puedan fertilizarse entre sí, en lugar de luchar entre ellas, favoreciendo así la hermandad entre todos los seres humanos. O sea, la democracia, fijaos que estamos subiendo como de octavas las definiciones, igual la de ego. Vamos, en vez de pelearnos, subamos las definiciones, elevémoslas, ¿no? Entonces, elevemos la palabra democracia. No solamente es para relacionarnos desde el respeto, es para fertilizarnos con la idea del otro. Porque si decimos que el otro es el malo, ¿y si tiene una buena idea el malo? ¿Y cómo es el malo? No la vamos a escuchar. Fertilizarnos con las ideas entre nosotros. Forma parte de esa democracia. Fijaos que insisto en la democracia como principio de la segunda alfabetización, para los educadores. ¿Dónde tienen que aprender democracia? ¿Con los políticos? Estamos perdidos. Tiene que ser en el colegio. Y tenemos que hacer una transformación los educadores. 7. Toda corriente educativa ha de ver a las personas como libres creadoras de su propio futuro, evitando así hacer manipulaciones sobre el mismo. Yo cuando hablaba con los padres manipulaban el futuro de sus hijos en general, para protegerlos, pero los manipulaban, ¿no? Que mi hijo estudie esto, que no deje de estudiar, que una manipulación total. Pero ¿por qué esa manipulación? Eliminemos el juicio. El ego del padre tiene miedo, porque no está conectado con su sabiduría y sabe que su hijo tampoco. Entonces quiere protegerlo. Y ya empieza la feria de las manipulaciones. Los grandes manipuladores solo manipulan a más gente. Todo el mundo manipulamos en la educación que hemos recibido, porque nos sentimos inseguros. Manipulamos, incluso, pues yo qué sé, maldiciendo a los manipuladores. Es un círculo vicioso, ¿no? Difícil de escapar. Bueno, pues el educador debe estar enamorado del futuro. ¿Y cómo se enamora del futuro? Pues escuchando a ponentes como los de aquí. Tú vas a Gunter Pauli y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué lo de Gunter Pauli parece tan fácil cuando él lo habla? Porque es de otro paradigma. ¿No veis? Mientras otros están buscando el enfrentamiento, dicen, no. En el nuevo paradigma tú no te enfrentas, eres más creativo. Punto. Ya está. ¿No ves que el problema es que el ego no está conectado con la creatividad? Que esos forzudos del mundo tienen que contratar a genios porque ellos no tienen esa creatividad. Están delegando también su creatividad en otros, ¿lo veis? En autoridades. Fomentemos la creatividad. ¿Cuál es la mejor forma de que no haya forzudos? No de acabar con las personas, sino que no exista el papel de forzudos. Una educación en la creatividad, de amor al ego y de conectar con tu propia sabiduría. Sé que esto es muy largo, también lo fue la primera alfabetización. De hecho, hay gente que aún no sabe leer y escribir. O sea, imaginaos, ¿no? Pero hay que darle el rango de alfabetización. Porque es tan gordo, lo que os dice, algo que nos una a todos. Pues una alfabetización. A mí no se me ocurre otra palabra. Entonces, partimos de que somos analfabetos emocionales, analfabetos en el autoconocimiento. Entonces, el principio cero sería, me declaro ignorante. El principio cero, me declaro ignorante. Porque no sé por qué me peleo, por qué me pelean, por qué intentan abusar de mí, por qué abuso, me declaro ignorante. Y el reto que os digo es, no basta recurrir a las tradiciones, porque las tradiciones no han resuelto el problema. Es obvio. Entonces, digo, mirad en vuestro interior, yo siento que hay un nuevo paradigma y que hay que conectar con él. Es una fuente de información que está ahí y que vamos defendiendo, ¿no? y organizar. Bueno, sigo porque si no me van a echar. 8, hasta el 11, solo hay 11, y no hay nada más. 8. Las culturas no han de ser contempladas solo como tradición, sino también como entes vivos que crecen con la creatividad de sus ciudadanos. Educar a creativos culturales. ¿Qué concepto tenemos de cultura? El pasado. Cultura. Esto es cultura, pero es pasado. ¿Le pasa algo malo al pasado? No, pero está entorpeciendo el horizonte del futuro para crear cosas nuevas. Honramos el pasado teniendo un horizonte despejado. Fijaos, cuando hablo de creatividad, no es verdad que no tengamos creatividad. Oye, porque cuando nos queremos fastidiar, ¿a qué somos creativos?
Pero no es creatividad libre, porque queriendo solucionar una cosa, estropeamos otra. Es la dualidad. Es un sistema operativo dentro de nosotros, en los buenos y en los malos igual. Entonces, ¿qué es la creatividad libre? Os lo digo con una experiencia que viví, real. Estaba en un congreso en Canarias, y dentro de un pabellón, y salía a tomar el aire, y venía el aire del Atlántico. Y sentí libertad. Libre como el viento. Me miró la canción, libre como el viento. Y entonces salió y se encendió la lucecita del físico. Dice, hombre, un momento. El viento se mueve porque hay una diferencia de presión entre tal y cual. Digo, ostras, pues no está libre. Pero me siento más libre que dentro. ¿Veis? Entonces, esa sería la creatividad atada, que va en función de las necesidades. ¿Ya ves? Bueno, ¿y qué es la creatividad libre? Pues viene el siguiente fotograma. Ahí veo, en medio de ese viento potente, veo una gaviota que está volando en contra del viento, centímetro a centímetro. Debía ser una gaviota guerrera, porque iba en contra del viento. Pero es creatividad libre, no depende del viento. Entonces, lo alternativo hemos pensado que simplemente hay que cambiar de viento. ¡No! Tienes que ser la gaviota, tienes que ser creativo. Que el conocimiento que te han dado no sea el mismo. Claro. Fijaos en el mundo alternativo. ¿Cómo es que Rudolf Steiner crea una línea muy interesante y se sigue hablando de Rudolf Steiner? Ya tendríamos que haber olvidado quién la ha creado. Claro, eso es creatividad, es la forma de honrar. Oye, ¿cómo nació esto? No me acuerdo. Oye, pero os honro en mi corazón. Esa es la forma potente, ¿no? Fijaos en el padre Ferrer ahí escondidito. Pues eso representaría, vamos a hacer una metáfora, el ego que ya se empieza a amar a sí mismo, entre los egos ennegrecidos por su falta de amor, ¿no? Ese sería, de una imagen podemos crear las metáforas que queramos. Bueno, educar a creativos culturales. Claro, dice, vamos a honrar la cultura, pero seguimos creando como la tradición, es decir, en la dualidad. Por lo tanto, generamos mismos conflictos. Y sigue ciclos, Hay conflictos más gordos, son los ciclos de la dualidad, eso está clarísimo, ¿no? No, digo, ¿y dónde busco yo esa información? Pues no están los libros. Pero no se trata de ser creativos. O sea, os doy como unas definiciones que sería como un sintonizador de radio. Dice, oye, voy a sintonizar, ¿no? A ver si sintonizo con este campo, ¿no? de información. Bueno, vamos a la 9ª. Todas las personas tendrán derecho a una doble nacionalidad, la de nacimiento y la de ciudadano del mundo, de forma que sean cuales sean las circunstancias, nadie se pueda considerar una apátrida en su propio planeta. Bonito, ¿verdad? Pero se equivocáis a la persona que tenéis que aplaudir. Porque esta fue una idea que me pasó unos chicos del 15M que eran diferentes. Nos invitaron a un coloquio en la radio y estaban los políticos, tal, y unos chicos del 15M que yo vi, ostras, esto es diferente, entronaba con lo que yo trabajaba, chaval. Y entonces ese chaval sacó la idea de decir, pues hagamos una segunda, y tenía que decir, ¿cómo? Muy fácil, abrimos una página web, diseñamos unos principios de ciudadano del mundo y que se vaya apuntando la gente. Y doble nacionalidad, porque no vamos a enfrentar una con otra. Y entonces, es una autocreación, porque en esa misma página se pueden ir cambiando los principios, ¿lo veis? Entonces, tenemos que hacer cosas, tenemos que definir qué es ser ciudadano del mundo. Porque la dualidad ha hecho que nos enfrentemos las naciones, las lenguas. ¿Qué es ser ciudadano del mundo? Aclarémoslo en los colegios, empecemos a definir qué principios serían los de ciudadano del mundo. ¿Lo veis? Entonces, vital esta doble nacionalidad, porque entonces se acabaron los apátridas. ¿Pero cómo vas a ser una apátrida en tu propio planeta? ¿Cómo hemos aceptado esto? Por la dualidad. No busquemos culpables, es un programa. El forzudo tiene cáncer. Y le aplica la quimioterapia y sufre igual, y su hijo muere igual. Es muy importante darse cuenta de este detalle. Solo 2. La 10ª. La adquisición de la nacionalidad de ciudadano del mundo se hará en base a la libre aceptación de unos principios que siembren el amor entre los seres humanos y el amor hacia toda la naturaleza. Sé que la naturaleza la ha tocado poco, pero se me olvida decir que estos son principios, no finales. O sea, no veis esto como autoridad, porque hay la idea de que los principios no se tocan. Estos son mis principios, no hay que ser como los hermanos Marx. Si no te gustan, tengo otros, decían, de principios, ¿no?
pero bien entendido. Es decir, oye, si estos principios se agotan, no hagamos una autoridad. Además, están para que los modifiquéis, para que añadáis. La idea es que la gente que lo siente lo trabaje en su colegio, donde sea que esté trabajando, y crea en cambiar el mundo, trabaje estos principios y se sienta libre de añadir, retocar y cambiar. Aquí, los derechos de autor, ¿qué significa? Un estado de necesidad, es lo mismo. No, esto es una co-creación entre todos. Y a mí me corresponde el honor fantástico de poner la primera piedra. Pero una catedral no se hace con la primera piedra. Sigamos ya, la última, 11. La segunda alfabetización trasciende el marco de lo escolar y tiene lugar a nivel de todos los estamentos y tendencias sociales, gobiernos, medios de comunicación, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, política, ciencia, arte, a diferencia de la primera. La primera tenían que ser expertos, ¿no? Bueno, gracias. ¿Cómo podríamos llamar a esta alfabetización? La de amarse a sí mismo, la del corazón. Elegid un nombre cómodo, pero tengamos objetivos comunes. Porque sin objetivos comunes, lo que hacemos es pelearnos. Objetivos que nuestro corazón acepte. Es decir, a ver, ¿rechazo algo? Pues nada, lo quitas. Pero que sea el corazón el que decida. ¿Lo veis? Entonces, se trataría eso, de alfabetizar para que el ego por fin encuentre su auténtico corazón y deje de sufrir. Solo hace daño el ego que sufre. No os quepa la menor duda. Si un forzudo está machacando a otro, es porque su interior sufre. Muy importante esto. Esto es para acabar el sufrimiento. Ya que estamos en una iglesia, para terminar, es decir, ya está bien del Cristo crucificado, que sería el ego y el cuerpo y todas las enfermedades, y ahora vamos al niño Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, que hay un gong para los aplausos, También. Bueno, ara vamos a ver en un momento un vídeo que han grabado los chicos de Tirolina de 15 minutos con varias personas que nos van a hablar de sus proyectos, y vamos a hacer un descanso, vamos a comer y después volvemos con Fidel y con Satish Kumar. Y ya vemos a ver hasta dónde llegamos. Pero Fidel y Satish después de la comida. Hola, soy Mandy. Yo soy Meilen. Yo soy Daniela. Yo soy Aline y juntos formamos parte de la Asociación Permacultura Mediterránea, o en breve Permamed. Trabajamos para difundir los conocimientos de la permacultura. La permacultura es un sistema de diseño para la sostenibilidad en el futuro. Y ahora empezamos. Trabajamos en 3 sitios demostrativos en la isla de Mallorca. Uno de ellos es la finca Somterra, que está en la esquina en el sureste. Ahí trabajamos con manejo holístico, con animales. Otra es donde vive Mandy, la Escola Kumar, está en Marachí. Y otra es Son Barina, en Llubí, entre Inca y Llubí, donde tenemos un proyecto que se llama Los Círculos de la Permacultura. Todos estos sitios son para mostrar a la gente que la permacultura puede funcionar para
trabajar hacia comunidades y sistemas más resilientes o sostenibles en el futuro. También nos puedes encontrar en varias actividades que tenemos previstos en este otoño e invierno 2015-2016. Nuestra página web permamed.org os da toda la información, nos puedes ahí mandar un email, también estamos en las redes sociales, o en este encuentro nos puedes encontrar en la mesa informativa que tenemos dentro del claustro aquí en Pollença. Estas actividades, por ejemplo, tenemos 2 veces un curso certificado de diseño en permacultura. Bueno, hacemos en inglés, que es un formato residencial, donde convivimos 2 semanitas y aprendemos todo de la permacultura, desde bioconstrucción a jardines y huertos comunitarios, a vida, permacultura social, todos los sistemas para facilitación de grupos, resolución de conflictos, economía alternativa o complementaria, etc. Todo esto también lo hacemos otra vez en castellano y en formato de fines de semana más adelante, a finales de noviembre. Si queréis apuntaros, estamos entonces en la página web permamed.org y aquí también en el encuentro de las conferencias de educación holística. Gracias y visitanos en permamed.org. Venid a vernos. Gracias. Som una Maria del Mar, de l'Ia Santanyí, i fem un projecte que es diu Espai Terra. Em va agradar molt una activitat que era reforestar a Mondragó, ja que vàrem sortir fora de classe i va ser molt divertit. Jo soc l'Estela, tinc 14 anys, i jo m'ho va agradar molt celebrar el Parking Day, que vàrem ocupar una plaça de pàrquing de l'Institut de Santanyí, i vàrem posar arbres, vàrem posar una marca, música, per reivindicar que la ciutat ha de ser només dels cotxes. Jo som en Sergi i a Santanyí ens vàrem fumigar perquè teníem una plaga de processionària de fi. Nosaltres, en lloc d'apoyar el fumigament, vàrem construir caixes neu per augmentar la població d'ocells que s'amanyen la processionària de fi. Hola, soy Virginia Creisel, represento a Serendipia, que es una escuela de crecimiento personal que está ubicada en Palma de Mallorca. Concretamente nos reunimos cada semana los lunes y los martes en la biogranja La Real, al lado del monasterio, y nuestro objetivo es crear y ofrecer una formación que es todo el año, de septiembre a junio, para 2 grupos, que son 20 personas que vienen a aprender sobre, mejor dicho, explorar lo que es el ser humano en todas sus dimensiones, la mental, la física, la espiritual y la corporal. También además ofrecemos talleres abiertos los sábados, no todos los sábados. Tenemos una web donde se puede consultar, es abierto al público en general porque los de todo el año son cerrados y hay que apuntarse. Nos pueden encontrar en la web, es serendipiamallorca.com, y también estamos en Facebook. Este grupo, ¿cuál es el objetivo de esta organización? Pues hay 30 facilitadores que comparten su experiencia y su conocimiento de manera altruista con los inscritos, los participantes en el curso, y la idea es ayudar a elevar el nivel de conciencia y la educación sobre lo que es el ser humano en todas sus dimensiones, de una manera holística e integrándolo en el medio natural en el que vivimos. Por eso precisamente lo hacemos en la biogranja, qué mejor sitio para hacerlo que ahí. Muchas gracias. Hola, bon dia, soc en Jordi Joanós, soc
coordinador de la Fundació Plan for the Planet a l'estat espanyol. El nostre objectiu és la capacitació de nens i de joves com a ambaixadors per la justícia climàtica, per a que prenguin part activa en aquesta lluita contra aquest fenomen global que ens està afectant a tots i de la qual ells en seran responsables més endavant i que ja en són receptors en aquests moments. Nosaltres tenim la seu a Barcelona, però treballem a tot l'estat espanyol. I aquí estem perquè hem realitzat la primera acadèmia Plan for the Planet, que ara us explicaran les ambaixadores per la justícia climàtica que han estat aquí acompanyant-nos, que són la Irina i l'Anna, que us explicaran què és una acadèmia Plan for the Planet. Jo sóc l'Anna de les Heres i avui estem aquí per fer una acadèmia. I una acadèmia és bàsicament una sèrie d'activitats que fem amb els nens per formar-los i perquè entenguin el canvi climàtic i per poder ensenyar-los la importància que és plantar arbres per ajudar i contribuir en el canvi climàtic, i els formem i ensenyem coses amb les quals ells podran treballar i ajudar per fer un món millor. I jo sóc la Irina i estem aquí a Mallorca. Avui és el primer dia que hem fet una acadèmia aquí a Mallorca i la veritat és que està sent tot un èxit. Hem començat, l'Anna i jo, fent una presentació per tots els nens i nenes que volen ser ambaixadors i els hem explicat una mica la situació en la que es troba la Terra actualment, per així conscienciar-los i motivar-los a plantar arbres i poder tenir un món millor, que la veritat és que és el nostre futur, el futur dels nens i els joves, i per això hem vingut a conscienciar-los. I la Irina i jo som ambaixadores d'aquesta gran fundació i esperem que avui ensenyem moltes coses als nens i que s'ho passin molt bé. Podeu contactar amb la Fundació a través del nostre web, que és plan-for-de-planet.org, i o si no, buscant directament a la nostra pàgina de Facebook, oficial per Espanya. Moltes gràcies. Hola, som Antoni Andreu i tenim el projecte de Handmade Shoes Inca. Ens dedicam a fer calçat, hem començat a fer calçat d'estiu i també feim accessoris, bolsos, bosses i també petits accessoris com corbates. Hem començat amb les teles de llengos mallorquines. És un producte local que es pot trobar a prop de casa i és un producte que també l'ensenyem a fer. De fet, dia 21 de novembre a l'Escola Comar farem un petit curset per 5 o 6 persones i a part de l'Escola Comar també a Inca poden venir a aprendre les nostres sabates. Què més? Com que ja comença a fer fred, hem començat a preparar les mostres d'hivern. Botes altes, de cordatges i botes d'hivern. Són un poquet amb un estil rústic, val? I també aquest producte també se pot fer a casa, amb poques eines, i si tenen una maquineta és molt més bo de fer, però sense gran maquinari una persona pot produir els seus propis sabates, calçons o inclús camins. Hola, mi nombre es Miguel Ramis, nuestro proyecto se llama Artífex Balear y estamos en la posesión de Son Puig dels Filavell, en las afueras de Palma, en Son Rapiña. Tenemos dos cursos, un curso de niños de 11 a 14 años, 15 años ya, que trabajan construcción bioclimática, desarrollo de la creatividad, pensamiento lateral, los sábados, y luego otro grupo de adultos que vienen durante 3 meses, unos son de Mallorca y otros vienen de fuera. Hacemos un curso completo de bioconstrucción con concienciación medioambiental, con rehabilitación y sostenibilidad, y dura 3 meses. Estáis invitados a pegar un vistazo a lo que hacemos en nuestra página, artifexbalear.org, o a llamarnos si queréis hacer una visita.
Hola, soy Antoine. Soy Maribel. Y os queremos presentar un proyecto que está poniéndose en marcha, que se desarrolla pues, desde una jornada que montamos en Sescorxador a principios de septiembre, que era una jornada de encuentro y reflexión acerca de la educación, dentro de la primavera de educación. Y proyectamos este día una película que se llama Être et devenir, ser y llegar a ser, que habla de una madre que se interesa sobre el unschooling o homeschooling. Y luego hubo un cineforum en el cual pues, Marina, una madre que practicó el unschooling con sus niños, pues, vino a compartir su experiencia y mucha gente estaba interesada en seguir en contactos para pues, hacer muchas cosas. Por eso hemos pensado poner en marcha una red de contactos e iniciativas para que todo el mundo que esté interesado en el proyecto pueda desarrollar con sus hijos otra manera de hacer las cosas. Y bueno, eso es para compartir experiencias, iniciativas y sobre todo, más que una educación alternativa, pues una alternativa a la educación. Para contactar con nosotros, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del mail que es antoine.hb.com. No, antoine.hb@hotmail.com. ¿Está bien o no? ¿Sí? antoine.hb@hotmail.com. Ahora está bien. Os da faena para cortar. Mos veiem a les... Posem 3:30, si podeu. Mos veiem aquí, 3:30, 4 menys quart.